Un ciempiés de 2,6 metros de largo no estaría escondido detrás de tu lavadora. Lo más probable es que estuviera cazando a tu gato, y esto no es fantasía. Así era el milpiés prehistórico Arthropleura. Vivió hace unos 300 millones de años, cuando los dinosaurios ni siquiera habían aparecido todavía. Y fue el invertebrado terrestre más grande de toda la historia de la Tierra. Aquí están las huellas de sus impresionantes patas, alrededor de 70. ¿Y ese no es casualmente mi vecino de arriba? Hoy simplemente aplastaría el asfalto y Arthropleura no era una excepción. En tiempos prehistóricos, las flores eran polinizadas por libélulas del tamaño de un lechón. Los árboles eran tan altos como edificios, y las pirañas parecían más tiburones. Y al final del video te mostraré un lugar donde todavía puedes ver una versión demo de ese mundo, donde una araña no se escondería en una esquina, sino que te atacaría como un pug furioso. En el mundo prehistórico, los mayores horrores no eran los dinosaurios, eran los artrópodos. Las arañas siempre dan miedo, incluso considerando que normalmente miden menos de 2,5 centímetros. Pero admítelo, da terror cuando le lanzas una chancla a una y de repente desaparece de la vista. Pero cuando es más grande que la propia chancla, eso ya es un infarto. Esta Shelob se veía absolutamente aterradora. Un cuerpo aplastado, una estructura ancha y una forma diseñada para agacharse y confundirse con el suelo. Y de repente, un ataque sorpresa. Con sus extremidades delanteras prensiles y espinas, inmovilizaba a la presa contra el fondo antes de que entendiera qué había pasado. Espera, ¿qué fondo? Esta araña se escondía en aguas poco profundas como un cocodrilo. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad ni siquiera era una araña. Era un escorpión marino, un euriptérido, básicamente jugando a ser araña. Denle un Oscar a Megasebrin. Los artrópodos prehistóricos realmente te dejan sin palabras, porque en aquella época existían Meganeura, el insecto volador más grande, la cucaracha gigante Mazoth y la hormiga titán Titanomirma. Otro campeón, Yaekelopterus, el artrópodo más grande que la Tierra haya conocido jamás. Alcanzaba los 2,6 metros de longitud. Eso es una pesadilla viviente, como un primo de la criatura de Alien. Tenía enormes pinzas, ojos compuestos muy desarrollados, extremadamente sensibles al movimiento, y era un superdepredador de mares poco profundos, y todos ellos batían récords. ¿Pero gracias a qué? La tráquea. Solo que no como la nuestra. En los humanos, la tráquea es un solo tubo que lleva aire a los pulmones. Después de eso, la sangre hace el resto del trabajo, pero en los artrópodos todo es diferente. Su sistema traqueal es una red ramificada de tubos de aire que recorren todo el cuerpo y llevan oxígeno directamente a tejidos y células sin una circulación compleja. Más rápido de lo que Uber Eats Express trae tu pedido. El aire se distribuye por dentro como la ventilación de un rascacielos. Durante el Carbonífero y parte del Pérmico, el oxígeno atmosférico alcanzó hasta un 35%, no el 21% de hoy. Para entender la escala, en la cima del Everest los niveles de oxígeno son tan bajos que incluso los escaladores entrenados se mueven lentamente y sus músculos arden por la falta de O2. Solo los microorganismos sobreviven realmente allí. Los cuerpos grandes simplemente no pueden soportarlo. Cuando el oxígeno escasea, las células reciben menos energía. Las mitocondrias funcionan al mínimo. El ácido láctico se acumula. El crecimiento se ralentiza. No te conviertes en un gigante en esas condiciones. Ahora imagina lo contrario. Aire más denso, más oxígeno, suministro fácil a los tejidos. Pero entonces surge la siguiente pregunta lógica. Si la tráquea ayudó a los insectos a convertirse en gigantes, ¿qué ayudó a crecer a los dinosaurios? Ellos aún no tenían tráquea, tenían sus propios secretos, y no era la proteína. Todos vieron estas bestias en la escuela. Supersaurus y Spinosaurus pesaban alrededor de 50 toneladas, Argentinosaurus hasta 80 toneladas. Estamos acostumbrados a imaginar a los dinosaurios así directamente, gigantes pasando por encima de árboles con un solo paso. No siempre fueron tan enormes. Los primeros dinosaurios eran pequeños, rápidos y literalmente vivían a la sombra de otros reptiles. No dominaban, sobrevivían. Uno de los dinosaurios más antiguos conocidos, Eoraptor, tenía aproximadamente el tamaño de un labrador, no de un reptil de 6 metros. Pero al final del Triásico, hace unos 201 millones de años, un vulcanismo masivo y un rápido calentamiento desencadenaron la cuarta extinción masiva de la historia de la Tierra. Los grandes reptiles dominantes no pudieron soportar esta catástrofe climática. Pero los pequeños y ágiles dinosaurios se adaptaron. Cuando los competidores desaparecieron, comenzaron a crecer rápidamente. Y esa es la primera de las 4 razones que los científicos usan para explicar el gigantismo de los dinosaurios. Ventaja evolutiva. Si eres más grande, es más difícil comerte. Puedes expulsar rivales del territorio. Te vuelves más atractivo para una pareja porque ven protección y seguridad en ti. Lo que significa una cosa: sobrevives más y dejas más descendencia. La segunda razón es que la evolución no solo aumentó el tamaño, sino que rediseñó la estructura. Por ejemplo, Quetzalcoatlus
un pterosaurio con una envergadura de entre 10 y 11 metros. Según la lógica moderna, una criatura así no debería haber podido despegar. Pero sus huesos eran ultraligeros con cavidades de aire internas y sus pulmones estaban conectados a un sistema de sacos aéreos. El aire se movía continuamente por el cuerpo, no entrando y saliendo como en los mamíferos, sino en un flujo que proporcionaba máximo oxígeno con el mínimo peso. Trucos similares estaban presentes en Tyrannosaurus rex, que era básicamente una montaña de músculo. Pero en realidad, literalmente era un pollo. Sí, sus descendientes no son lagartos, son aves, pero incluso él no siempre fue tan grande. Y aquí entra en juego la tercera razón. También existe lo que se conoce como la regla de Cope, una tendencia de muchas líneas evolutivas a aumentar de tamaño con el tiempo. Puedes verlo incluso dentro de una rama de dinosaurios depredadores, los terópodos. En el Triásico estaba el esbelto Coelophysis de unos 3 metros de largo. En el Jurásico aparece Allosaurus con ya casi 10 metros. Y en el Cretácico, Tyrannosaurus rex, con más de 12 metros de longitud. Este es un aumento gradual de tamaño a lo largo de millones de años. El gigantismo no es un salto, es una estrategia a largo plazo. Y la cuarta razón, condiciones favorables. Ese mismo oxígeno. Ya vimos cómo el oxígeno impulsó a los insectos. Hemos visto cómo ayudó a los dinosaurios. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió tanto? Creo que Edward se quedaría sin aliento cargando a vela hasta la cima de una Araucaria mirabilis, porque los árboles prehistóricos alcanzaban los 100 metros. Eso es más de 7 veces la altura del cartel de Hollywood y aproximadamente 5 veces más alto que un árbol moderno promedio. Hoy, esos gigantes son raros y se han convertido en atracciones turísticas. En aquel entonces eran bosques enteros. Un gran árbol moderno puede producir alrededor de 100 kilogramos de oxígeno al año, suficiente para proporcionar aire a una persona durante varios meses. Ahora imagina no uno de esos árboles, sino miles formando bosques densos. Y estos árboles se diferenciaban de los modernos no solo por la altura. Eran más brutales. Araucaria mirabilis tenía hojas tan duras y gruesas que parecían escamas, y sus enormes conos eran como pomelos pesados. Además, caían desde tanta altura que podían golpear seriamente a algún pobre en la cabeza. Oh, descanse en paz. Ahora, vayamos más abajo. Helechos arborescentes. Cyathea de hasta 15 metros de altura, como un edificio de 5 pisos. Para comparar, la mayoría de los helechos modernos miden unos 2 metros. Saranius incluso tenía un pseudotronco. Se formaba a partir de raíces fuertemente entrelazadas que rodeaban el eje central y sostenían toda la estructura erguida. Parecía como si el helecho hubiera estudiado cuidadosamente a los árboles y decidido copiar su estilo. Esos bosques de helechos eran verdaderas fábricas de oxígeno del planeta. Los pantanos del Carbonífero cubrían enormes extensiones de tierra y toda esa masa vegetal absorbía continuamente CO2 y liberaba oxígeno. Gracias a esto, había muchísimo alimento para los herbívoros. ¿Y entonces qué? ¿Simplemente sentarse a mirarlo hasta que se marchite? Tirar comida es un pecado. Así que todos comían hasta saciarse. Y la evolución solo apoyó eso. Por ejemplo, le dio a Argentinosaurus un cuello tan largo que, junto con él, su altura alcanzaba los 35 metros. Para comparar, una jirafa mide unos 5,5 metros. Podía alcanzar tranquilamente las hojas de las capas superiores del bosque que otros ni siquiera podían tocar. Así que, cuando otros animales ya habían devorado todos los arbustos y no les quedaba nada para comer, tenían que emigrar. Pero este tramposo con el cuello más largo siempre iba un paso adelante. Y si crees que este paraíso vegetal lleno de oxígeno existía solo en tierra, estás equivocado. Si en tierra produjo a Argentinosaurus, entonces en el agua creó algo mucho más aterrador. Antes de mostrarte todas las cartas, intenta averiguarlo tú mismo después de algunos datos inquietantes sobre nuestra época. En la década de 1750, los marineros del Atlántico Norte y cerca de Noruega contaban aterradoras historias sobre el kraken. Una gigantesca criatura con tentáculos que supuestamente podía arrastrar barcos mercantes bajo el agua. Y hace unos 70 millones de años, un depredador así realmente vivía en los océanos. Era Tusoteuthis, un calamar gigante de hasta 10 metros de longitud. Eso significa que Tusoteuthis era 16 veces más grande que el calamar que se añade al sushi. Tusoteuthis tenía un pico afilado y poderoso capaz de perforar armaduras y largos tentáculos cubiertos de ventosas que podían desgarrar a sus presas y sujetarlas con fuerza. Este es el esqueleto del pez depredador Thymolichthys nepajolica, que murió intentando tragarse a Tusoteuthis. Como puedes ver, el calamar perforó sus costillas. Pero lo extraño es que en el mar interior occidental sus restos se encuentran con marcas de mordidas, lo que significa que alguien realmente se comía a este monstruo. Y eso solo pudo haber sido Mosasaurus. Podía alcanzar los 18 metros de longitud.
Los parientes modernos de Mosasaurus no son las ballenas, sino los lagartos. Imagina que si un lagarto promedio mide unos 60 centímetros, entonces eso significa que el abuelo era 30 veces más grande que su nieto. ¿Pero cómo podían los océanos sostener semejantes gigantes? Todo ese paraíso en el que vivían criaturas terrestres y marinas dependía de la temperatura. Durante grandes periodos del Paleozoico y el Mesozoico, el clima del planeta fue constantemente cálido, sin inviernos severos. Los océanos de todo el mundo eran en promedio 8 grados Celsius más cálidos, con temperaturas superficiales cercanas a los 32 grados Celsius. En esas aguas, los organismos no necesitaban gastar mucha energía calentando sus cuerpos. Toda la energía se destinaba al crecimiento, la masa y el desarrollo prolongado. Además, los océanos estaban literalmente sobrealimentados. Fosfatos, nitratos, hierro y calcio entraban masivamente al agua desde continentes y volcanes, provocando un crecimiento explosivo del plancton. Y cuando hay demasiado alimento en la base de la cadena alimentaria, aparecen gigantes en la cima. ¿Pero todos estos monstruos titánicos se extinguieron? No, siguen aquí. Y ahora te vas a quedar de piedra. Y aún así, existe un lugar en la Tierra que se parece un poco a las antiguas eras. En 2025, los científicos descubrieron un nuevo insecto palo gigante. Este insecto alcanza hasta 40 centímetros de longitud. ¡Qué escalofrío! Imagínalo volando dentro de tu camiseta. Fue encontrado en lo alto de las copas de árboles tropicales, a decenas de metros de altura. En los mismos lugares viven zorros voladores con envergaduras de hasta 1,5 metros. Animales que parecen el disfraz de Halloween de algún niño. Y arañas cazadoras con patas de hasta 30 centímetros se sientan tranquilamente en las paredes de las casas y nos recuerdan algo. La línea entre lo moderno y lo prehistórico a veces es mucho más fina de lo que creemos. Y aquí surge la pregunta lógica. ¿Por qué todo esto existe solo aquí? Australia, un continente que permaneció aislado del resto del mundo durante millones de años, con menos grandes depredadores, un clima relativamente estable y enormes espacios donde la evolución no se apresuró a reducir todo lo innecesario. Y si realmente analizamos por qué todo comenzó a hacerse más pequeño, la respuesta no está en una sola catástrofe, sino en el hecho de que el mundo cambió lenta pero radicalmente. Los niveles de oxígeno comenzaron a disminuir mucho antes de que aparecieran los humanos, pero nosotros seguimos siendo culpables de terminar de destruir este sistema. Cuando comemos bacon, en algún lugar se tala un bosque para cultivar alimento para el ganado. Cuando un avión vuela, se quema combustible y el carbono que estuvo almacenado bajo tierra durante millones de años vuelve al aire. Cuando hacemos scroll, las centrales eléctricas también queman ese mismo carbón prehistórico que una vez se formó a partir de helechos gigantes y árboles enormes. Así que la paradoja es simple. Literalmente vivimos de los restos de aquel mundo donde todo era gigantesco, y ese mismo hecho impide que regrese. Ahora imagina a tu gatito que se asusta de la aspiradora robot. Pero en el Cenozoico habría sido un enorme y agresivo depredador con dientes de sable, loros del tamaño de águilas, una chinchilla como un mamut. Tal vez en realidad tengamos suerte de no haber nacido en aquella época. Curiosamente, los humanos antiguos eran más pequeños que los modernos. Escribe en los comentarios sobre qué debería hacer el próximo video, compararnos con nuestros ancestros o mostrar cómo eran las criaturas modernas antes de nosotros. Nos vemos en Dinoverse.